Bienvenidos amigos a su programa Personalidades en la Mira. Como ustedes saben, desde hace varios meses he venido realizando entrevistas a personas que he conocido en esta nueva red social audible conocida como Clubhouse. Y en el día de hoy tengo el inmenso placer de presentarles a ustedes a un artista venezolano, el cual vengo escuchando desde hace varios meses y me ha impresionado muchísimo, no solo su inteligencia y su preparación en el mundo del arte, sino también en el mundo educativo y además una persona de gran coraje, y ya verán por qué más adelante en la conversación que vamos a tener. Se trata de Juan Herrera. Juan Herrera es un venezolano graduado en la Universidad Central de Venezuela en el 2006 en licenciatura en letras. Luego hizo una maestría en literatura española en los Estados Unidos y no contento con eso, pues ha seguido estudiando y ha completado un máster en ciencias de estudios críticos y visuales en la Escuela de Arte de Chicago y una maestría de Bellas Artes ahora en California. Entonces, ofrecer la oportunidad a nuestros televidentes de poder escucharte y conocerte a través de este medio. ¿Cómo has estado? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo anda todo? Bueno, bien, chico. Hoy quería que habláramos de un tema que con frecuencia ha sido recurrente en casi todas las salas de Clubhouse, y es el tema del arte, un tema en el cual pues tú tienes un conocimiento bastante amplio, sobre todo en la concepción moderna del arte en este nuevo milenio, ¿no? Y a través de este programa voy a presentar algunas de las obras que tú tienes aquí expuestas en esta galería, donde te definen como un artista cuya práctica aborda el video, la fotografía, la escritura, y que te identificas como una persona bicultural y bilingüe. Entonces, tu arte lo referencias mucho al Latinx, al Latin American, concepción esa amplia de la identidad latinoamericana en los Estados Unidos o en el mundo angloparlante. Háblanos un poco de tu concepción artística y qué tipo de arte desarrollas tú. Bueno, primero, gracias por invitarme. Un placer hablar de nuevo y ahora frente a frente con la cámara puesta. Cosa que va a ser nuestra primera vez. Vamos a ver cómo va. Entonces, te puedo hablar de lo que hago como artista. Yo soy en principio un artista conceptual, un artista visual. Y las cosas con que yo me manejo son eh, los temas que yo manejo en mi arte acerca de la construcción de identidad latinoamericana, la construcción de identidad sexual, la construcción de identidad cultural y también eh, abordo los temas de distribución de la imagen, cómo las imágenes se distribuyen a través de la internet, a través de galerías, cómo se disemina una imagen y cómo eso afecta nuestra idea de nuestra identidad individual y cultural. Entonces, como un hombre latinoamericano o latino en los Estados Unidos, hay un manejo de la imagen de qué es ser latino, qué es ser un hombre. Esas imágenes afectan la vida individual y comunal y cultural de un grupo. Entonces, en esos temas son los que yo me manejo. Lo hago a través de diferentes medios, lo hago a través de serigrafía, lo hago a través de fotografía, lo hago a través de video, a través de performance y cualquier medio que me permite de alguna manera enviar el mensaje o hablar del tema, incluyendo el collage, que es lo último que tuviste en la exhibición de Reconnections. Entonces, en eso pudiera yo resumir
lo que soy como artista, vengo de literatura, ciertamente, y uso muchísimo el lenguaje. Así que uso el español, uso el inglés, uso los dos. Vengo de una generación que se fue de Venezuela y que ahora tiene una doble identidad o doble cultura. Entonces, ese es mi background, como dicen en inglés. Juan, la historia del arte, visto por un biólogo como yo, un médico como yo, se divide, sobre todo el arte gráfico, ¿no? Se divide, digamos, en tres generaciones, ¿no? Las generaciones del pincel, la generación de la fotografía y ahora la generación digital, ¿no? Por siglos la imagen era cautivadora, porque sencillamente la única representación artística o de la vida real era la pintura. Mientras más realista la pintura, más codiciada era por la gente que por lo menos no cultivaba el arte, pero cultivaba el derecho del retrato, de verse a sí mismo representado en una imagen. Con el advenimiento de la fotografía vino las primeras gran revolución artística en materia de arte visual, que era ya no necesitamos para captar una imagen pintarla, ya podemos sencillamente registrarla, ¿no? Y por supuesto que los artistas visuales se enloquecieron con la fotografía y mucho del arte visual moderno o usa la fotografía como recurso de trabajo o de herramienta, o sencillamente se ve claramente en la visión artística la necesidad ya no de representar la realidad como es, porque ya para eso está la fotografía, sino darle una visión artística de la realidad. Y entonces, bueno, me imagino que tú podrás hablarnos de todas esas tendencias que revolucionaron eso. Pero no contento con la fotografía en blanco y negro, la fotografía a color, vino el mundo digital. Y nunca en la historia de los artistas como ahora ha habido la oportunidad de un artista de hacerse conocer. En el pasado entiendo que la creatividad estaba sujeta a un intermediador que juzgaba tu arte y decidía si lo exhibía o no, si lo promovía o no. O sea, tú estabas literalmente a criterio del exhibidor, del patrón artístico, ¿no? Pero hoy cualquier artista como tú, joven y talentoso, puede perfectamente trasladar su arte para que lo vea el mundo en segundos a través de una página web, a través de un video, a través de una cantidad de recursos. ¿Cómo esa abundancia de imágenes dificulta la apreciación del arte visual, a tu juicio? Hay Bueno, imágenes en todo el mundo sube fotografía, todo el mundo hace dibujitos, ya hay cualquier cantidad de herramientas casi que automáticas para darle una visión artística a cualquier foto tomada. Instagram es una expresión de eso. ¿Cómo hace uno ahora para llamarle la atención a un público a través de un arte visual? ¿Cuál crees tú que es la tendencia en este nuevo milenio para separar de esa vorágine de imágenes que hay, las imágenes realmente artísticas? okay. Bueno, en principio yo diría que no hay que luchar contra la vorágine. Así de sencillo. Si se va a lo técnico, si uno va a competir en lo técnico, siempre hay un límite. O sea, hasta que llegues a una técnica perfecta y ¿sabes? Los números no cambian, la medición de la luz. Crear una imagen siempre va a ser técnicamente, vas a tener un límite de lo que uno pudiera en algún momento determinar como, entre comillas, perfección. Ahora, el arte contemporáneo y sobre todo la fotografía contemporánea se caracteriza por justamente el reflexionar, la reflexión sobre la fotografía y la producción de imagen a través de esa reflexión. Entonces, al menos en el mundo del arte contemporáneo, la fotografía se ha ido de producir la imagen
a reflexionar sobre la imagen y producir objetos, producir imágenes que son producto de esa reflexión. Entonces, esa es la forma sencilla en que yo pudiera explicar qué es lo que está haciendo la fotografía contemporánea ahorita, la diferencia de la fotografía vernacular o la fotografía que todo el mundo hace. Que de ahí viene el asunto, y es cierto, hay ciertos fotógrafos y ciertamente en los estudios fotográficos uno pudiera decir todo el mundo es un fotógrafo ahora, todo el mundo tiene una cámara. Correcto. Pero el reflexionar acerca de qué es lo que hace la imagen, qué es lo que hace la distribución de imagen, qué es lo que hace espacios como Instagram, por ejemplo, a los que están consumiendo la imagen a través de la plataforma, eso lo hace el fotógrafo contemporáneo. Produce imágenes a través de eso. Y de eso se trata mi trabajo. Yo estoy reflexionando acerca de qué es lo que hace la fotografía, el video, la presentación de imágenes, que no son, además, en eso sí debo corregir. El primer asumir de la fotografía es que la fotografía es una representación de la imagen fidedigna de la persona que está retratándose, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros hemos pasado de creer que la fotografía es un instrumento científico que representa la realidad a un instrumento que representa una realidad, representa una realidad, que no son lo mismo. O sea, yo puedo pensar científicamente que la fotografía me está dando una imagen fidedigna, pero la verdad es que es una imagen construida, es el manejo de la luz, cómo yo llegué a poner los objetos, qué es lo que yo estoy diciendo acerca de mí mismo, y esa construcción es lo que es la fotografía. Entonces, justamente ese es el tipo de cosas que diferencian el arte contemporáneo de la fotografía vernacular. En muchas de las conversaciones en que hemos participado, en muchas de las salas en que hemos participado en Clubhouse, esta plataforma que luego voy a querer conocer tus impresiones sobre las mismas, uno de los temas favoritos tuyos es la política, sobre todo la política latinoamericana. Eres muy vocal en tus impresiones, en tus opiniones en relación con esto. ¿Cuál crees tú, Juan, ahora que vives aquí en los Estados Unidos, que es la más errónea misconception, como dicen aquí, ¿no? Mala interpretación de la realidad venezolana? ¿En qué crees tú o cuál es el gran error en que incurren muchas personas aquí en el ámbito político americano en relación con el caso venezolano? Mira, yo diría que la primera misconception o mala concepción del problema venezolano sería que la realidad venezolana para cuando el venezolano sale de Venezuela. Y creo que eso además es muy, muy cierto con muchos países de Latinoamérica. Creo que mucha de la política de Estados Unidos cree que somos un grupo de votantes o un grupo de residentes que ahora son un grupo que tiene lazos comunes, pero que termina dejando los lazos con Venezuela. Y la verdad es que no los dejamos. De hecho, tratamos de mantenerlos. Por eso es que nos reunimos en socio apps como Clubhouse. Uh-huh. Nos reunimos porque estamos tratando de buscar los nuestros. Y esos nuestros se extienden más allá de nuestro país. Prueba es que muchos de nuestros amigos viven en Europa, Estados Unidos, y sí sigue sintiéndose que es una comunidad venezolana, que hay ciertas conexiones que todavía nos atan a ese territorio imaginario que es Venezuela, porque esa es la cuestión. O sea, tenemos también el trabajo nos ponemos en el trabajo de identificar quién es
venezolano y quién no. Y esa idea imaginaria de lo venezolano se lleva con uno. Para mí, Venezuela se extiende a través de los venezolanos. Donde esté un venezolano, ese es Venezuela. Donde estuvo Francisco Miranda, ese fue Venezuela. Donde estuvo Andrés Bello, ese fue Venezuela. Y de la misma manera, ahorita, nuestra generación está extendiendo lo que es Venezuela. Eso es una visión interesante porque otros grupos migratorios a través de la historia migratoria americana han llegado aquí y han formado inicialmente unos pequeños clústeres, unos pequeños grupos para protegerse, ¿no? Ciertamente lo hicieron los irlandeses, los italianos, los polacos, crean pequeñas islas de comunidad, pero siempre había un interés de asimilarse a la nueva nación, de formar parte, incluso de esconder un poco su pasado. Y de ahí tenemos la famosa tradición de cambiarse de nombre cuando llegaban aquí. Muchos dejaban sus nombres eslavos, sus nombres europeos y adoptaban nombres sajones, precisamente para desvincularse de lo que llamaban el viejo continente, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos un poco siguiendo el mismo camino de los cubanos, que es que estamos aquí, pero todavía vemos esto como una etapa transitoria para volver, algunos, ¿no? Y son pocos en realidad los venezolanos que yo creo que han hecho el crossover completo y se han asimilado ya directamente a la amalgama del pueblo americano, ¿no? En ese sentido, estoy de acuerdo contigo de que seguimos proyectando la imagen de personas que están aquí por circunstancia, pero que no es porque queremos pertenecer aquí. Cuando ya algunos, como en mi caso, somos ciudadanos y tenemos ya más de varias décadas aquí viviendo y formamos parte de esto, pero siendo que estamos conviviendo aquí en un estado como la Florida, pues es casi que imposible desligarse del español y de la comunidad hispana, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que con frecuencia entramos en profundos debates en Clubhouse y tiene que ver con qué está pasando en Venezuela. Esa dicotomía que hay de, por un lado, muchos hablando de un país que es un verdadero infierno, que en parte lo es, y por otro lado, otros que te dicen a ti, mira, hay infiernos peores, ¿entiendes? Y hay holocaustos peores y hay regímenes peores, ¿no? Entonces, y hay esa enorme confusión ante esas dos imágenes que proyecta Venezuela, ¿no? Una Venezuela que tiene dos presidentes, dos asambleas, dos cortes supremas, que es una cosa inédita en la historia. Yo no creo que nunca ha habido una situación así, donde un país como Estados Unidos recibe bicameralmente en el Congreso al presidente de un país que no está el presidente en ejercicio. Entonces, hay una enorme confusión allí. ¿Cómo manejas tú explicarle eso a la gente que te rodea y que nunca ha estado en Venezuela? Que nunca he estado en Venezuela. Sí, Bueno, a ese americano de Los Ángeles que en un momento te dice, oh, Juan, de Venezuela, sí, mira, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué le dices tú? ¿Venezuela es la quinta pala del infierno o Venezuela es un país complejo? No sé, dime tú cómo describes tú la situación venezolana actualmente, por supuesto. bueno, creo que yo parto desde la historia y creo que les explico que en Venezuela nosotros vivimos una época de mucha riqueza, de mucha estabilidad, que fue producto de digamos, unos sucesos históricos que permitieron ese tipo de estabilidad a través de un poder duro eh, en la forma de un dictador, por ejemplo, y que distribuyó el dinero entre personas que podían hacerle oposición. Por ejemplo, la distribución de ese dinero permitió calmar las diferentes facciones y entramos después de ese dictador a la democracia. En la democracia se firmó un pacto, el pacto de punto fijo, como bien debes saber. Tú explicas todo eso, tú explicas todo eso a los Sí, sí, gringos. no, yo le digo, mira, Pero es una buena lección histórica cuando tú llegas a esos extremos. absolutamente. Entonces yo les explico que en el pacto de punto fijo
en la democracia, las facciones de derecha y centro izquierda y centro derecha decidieron patear fuera del contrato social a los socialistas y a los comunistas. Entonces, que realmente a partir de allí nunca nos sentamos a de verdad pensar ideológicamente al país, a pensarlo en forma global, que pudiera agrupar a todos, sino que seguimos la tradición de querer patear fuera del contrato social a ciertos grupos. Entonces, que durante 40 años tuvimos una democracia que vendía la ilusión de que ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer, que era sentarnos a pensar el país. Lamentablemente, eso conllevó en los 90 a un país que pasó por el Caracazo, y durante esa época estaba yendo Guns N' Roses a Venezuela, y yo les cuento mi cuento acerca de Guns N' Roses y cómo a ellos se les quedó el equipo en Venezuela cuando se fueron a Colombia porque había un golpe de Estado. Claro. Y yo lo he hecho siempre como un chiste, ay, se les quedó ellos, pero lo traumático es lo del golpe de Estado, Juan Carlos, porque no estás traumado. Pero les digo, bueno, es que pasamos después por 4 más. Pues. O sea, hemos pasado por un montón de golpes de Estado, ya yo estoy curado, ya yo, la verdad es que no me afecta mucho. Entonces, les explico que a partir del 92 hubo a los que quisieron sacar del contrato social, regresaron poco a poco al poder hasta que llegamos a Chávez, que realmente yo no sé por qué elegimos a un ex militar teniendo tanta historia en Latinoamérica con los Oye, un militares. ex militar golpista, porque el Exacto, tipo ya era golpista, ¿no? además, la verdad es que no lo entiendo. Yo, mira, yo voté por el que menos recibió votos, que fue Claudio Fermín, y no tengo ningún problema en admitirlo aquí. Creo que también te equivocaste. Sí, él- mira, yo creo que justamente es eso lo que le pasa a Venezuela. Venezuela no se sienta las facciones a hablar acerca de qué queremos como país y avanzarlo juntos. Es un asunto de vamos a eliminar al otro, el que es contrario a mí. Y la verdad es que si vivimos en un eliminar al otro, esa es la realidad que consigues. Entonces, eso es lo que yo le explico a mis amigos americanos. Les digo, este es un país que nunca se sentó como ustedes en algún momento a pensar qué es lo que el país va a hacer, aun y cuando estemos encontrados ideológicamente hablando. Otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en tus participaciones en Clubhouse es cuando hablamos de la sexualidad humana. Y en particular porque creo que a mí y a muchos otros hemos recibido una suerte de bautizo de fuego al darnos cuenta de que de un mundo bipolar que conocíamos nosotros de hombres y mujeres, en todo caso con la variante de la lesbiana y los homosexuales masculinos y femeninos, hemos encontrado pues aquí, yo me estoy enterando de una cantidad de variantes del relacionamiento sexual y de la expresión de la sexualidad que yo no conocía. Y uno de los grandes vocales en muchas de estas salas en Clubhouse eres tú, con tus opiniones, etcétera. Y con la información de que tú te identificas como, aquí dice, un queer bilingüe y bicultural. Uh-huh. ¿Qué es un queer, Juan? ¿Y cuál es la dificultad que tú encuentras en informar o educar a las personas sobre tu sexualidad? Okay. Bueno, la identidad con que yo me identifico es queer, ciertamente. Queer significa en inglés, mi traducción más cercana sería raro, extraño. Y a partir de allí yo puedo explicar qué es lo que es queer. Queer es aquellas personas que no se identifican
las etiquetas que se han construido a través de la relación eh, eh, Hombre-mujer. bidireccional o de macho-hembra o heterosexual, homosexual o, ¿sabes? Todas esas construcciones que son de oposición. Entonces, yo no me identifico con esa oposición y no me identifico ciertamente con la categoría de heterosexual. Tampoco me identifico como la categoría de homosexual. Entonces, para mí, Sería esencialmente una persona bisexual no, que tiene tampoco. afinidad, tampoco. Bueno, No, porque entonces no me... ahora entiendo por qué lo llaman raro, ¿no? Porque, Exacto, somos los que nos sentimos así como que, mira, de verdad no me encajo en ninguna de ellas, échame el término de lo raro. Y realmente es así, pues, o sea, porque hay en la mente del ser humano, que además en la mente del ser humano moderno, tenemos un tipo de visión enciclopédica de la sexualidad del mundo. Entonces nosotros nos encanta ponerle una etiqueta a la gente, una casilla. una casilla. Ujú. Entonces, yo estoy del parte del grupo que dice, a mí no me pongan en ninguna casilla, por favor, porque tengo características de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, no encajo, porque en una de ellas te vas a sentir incómodo, como por ejemplo, ¿qué te digo yo? Me encajan en el de heterosexual. Y en Venezuela, particularmente, hay ciertos parámetros que la gente piensa automáticamente que es la heterosexualidad. Entonces, por ejemplo, les puedo decir que en mis años de adolescencia en Venezuela, el tener el cabello largo y los dos zarcillos que tengo desde hace años me causó que yo recibiera violencia de mis compañeros, mis propios compañeros de clase, porque ellos no entendían por qué un hombre que le gustaba salir con mujeres usar el cabello largo y zarcillo. Y yo, bueno, pero, o sea, eso, ¿qué tiene que ver? Pero ellos tienen una idea de heterosexualidad que no incluye eso, que no incluye, por ejemplo, yo sentándome de cierta manera en la silla, con las piernas cruzadas, por ejemplo. Ese tipo de pequeñas señales de identidad que la gente agarra. Entonces, yo no le paro, pues yo simplemente soy quien soy, me atrae quien me atrae. Si me atraes tú, ya, me atraes tú y no soy promiscuo, sino me atrae una persona. Pero yo no tengo por qué limitar mi expresión de mi identidad al, al, a A la etiqueta. clasificaciones externas, sí. Exacto. Bueno, es que en los últimos 20 años ha habido un progreso notable en el respeto que muchas sociedades le han dado a estos grupos que podríamos decir que son minoritarios en el sentido de que no es la prevalencia normal de la sexualidad humana, pero que por años fueron perseguidos en la comunidad LGBT y ahora están surgiendo nuevas, incluso tendencias que se han, digamos, ubicado en ese sector de manera de tener la protección legal y el respeto, ¿no? A la aceptación de sus preferencias sexuales, de su sexualidad, de su identificación como persona, como mujer o como hombre, en el caso de la transexualidad, de tal manera pues de que esa parte resulta muy informativa. Yo me complace mucho que tú en las salas hables bastante sobre estos temas porque no es fácil para personas que no tienen una identificación sexual convencional, por decirlo así, hacerse público o hacer público su homosexualidad o su bisexualidad o estas otras variantes que no conocíamos, ¿no? Vamos ahora a hablar de Clubhouse, Juan, porque esto es un fenómeno fascinante. Para mí ha resultado una sorpresa extraordinaria, no solamente por las personas que he logrado conocer, por los puntos de vista que he escuchado,
las cosas que he aprendido, porque ahí hay una cantidad de gente con conocimientos y experiencias extraordinariamente valiosas, donando su precioso tiempo para que el resto de nosotros los escuche y aprenda, ¿no? De tal manera de que yo ahora ando para arriba y para abajo con mi telefonito, escuchando conversaciones ajenas y disfrutando muchísimo de las cosas que estoy encontrando allí y de la gente, de la humanidad que se encuentra allí. Pero quisiera tener entonces ahora tu visión de esa plataforma, cómo llegaste allí, qué te mantiene activo en las salas, qué oportunidades le ves, qué futuro le ves a la constancia en esto. Y desde el punto de vista sociológico, esta suerte de compañía que ha desarrollado muchos, incluyéndome yo, de sentirme acompañado a toda hora por personas que ya han pasado a ser sorprendentemente cotidianas para uno, ¿no? Incluso más que gente que uno tiene alrededor, porque la inmediatez de apretar un botón y escucharles la voz es fascinante. Entonces me gustaría escuchar tus reflexiones sobre cómo ves tu Clubhouse, cuál ha sido el impacto que Clubhouse ha tenido en tu percepción de la realidad, en ampliar tu exposición a corrientes humanas, en frustrarte, en escuchar cosas insólitas, como creo que todos las hemos escuchado. Así Sí. que cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia tuya en Clubhouse, Juan. Bueno, ciertamente yo soy de la generación que se ha tenido que criar con el social media y que además somos como los primeros que experimentamos con ciertas formas de ese ambiente, digamos. Ciertamente desde Venezuela, entrar al Facebook, entrar a los otros, al Instagram y todo eso fue nosotros primero, de cabeza. Y por supuesto, aquí en California, donde yo estoy localizado ahorita, estoy en Los Ángeles, hay mucha comunicación con el Silicon Valley, donde se crean muchas de estas aplicaciones. Y la aplicación se difuminó a través del mundo del arte también. Entonces, a mí me lo comunicó una amiga que se llama, oh God, Daniela Campins. Y Daniela me dice, no, bájate esta aplicación que hay reuniones de arte, hay reuniones con personeros del mundo del arte en esta aplicación. Y yo, bueno, ok. Ella finalmente, después de como 3 semanas, me convenció de unirme y las primeras salas que yo fui fueron salas de arte, pues salas del mundo del arte de Los Ángeles, de Nueva York, que se estaban uniendo en este espacio para hablar entre ellos en un salón. Pues. Entonces yo, bueno, ok, fascinante. Me sirvió muchísimo durante esta época de la pandemia a conectarme socialmente con la gente del mundo del arte, con la cual yo quería mantener una relación. Entonces, esa aplicación en principio me fascinó por eso. Pero he visto, o sea, ahorita de hecho hay antropólogos estudiando a Clubhouse como fenómeno. Y una de las cosas que es bien particular de Clubhouse es que debido a que es, entre otras cosas, una aplicación de voz, tú puedes corregir rápidamente cosas que has dicho. Aclararlas. Sí, la gente puede enseguida pedirte una clarificación. Eso no pasaba en el mundo textual de la Internet. El mundo textual de la Internet, tú publicas la frase y, bueno, o sea, espera a que te llueve comentarios. Hay gente que le va a gustar, hay gente que le va a tomar fotos Hay y gente que lo malinterpreta también, lo ¿no? malinterpreta, van a tomarle fotos y van a decir, bueno, Juan Carlos dijo esto y esto, y se repite en otro lado en donde tú no sabes dónde está.
entonces la diseminación de la información se hace menos personal y se hace además más ruda, más visceral, más de Es como ataque. más fácil atacar o insultar un tweet que insultar a alguien con su voz, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque no está la persona allí para responder, no está la persona allí que pueda aclarar. Impersonifica a la persona que está escribiendo. Entonces, es más fácil hacerte un héroe o hacerte un monstruo en el mundo textual. Además de que hay muchas confusiones en el escribir, porque en el escribir no hay tonos. Tú no puedes saber si yo estoy diciendo gracias o gracias o gracias. Son las inflexiones de voz le permiten al ser humano saber si lo que se está diciendo es en broma o de verdad lo crees, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa es la revolución y está creando comunidades globales que de verdad van a empezar a compartir acentos, por ejemplo. Ese es uno de los fenómenos que yo estoy, desde el punto de vista literario, esperando con esta aplicación. La gente va a empezar a conseguir una lengua franca, como se dice en lingüística. Un lugar en donde ciertas palabras no van a entrar. Por ejemplo, las palabras que son típicas de la región, que tienen la intención de ser derogatorias o de Insultante, sí. insultantes con referente a sexualidades, por ejemplo. Eso no, en varias de las salas de Clubhouse, eso no vuela. Y más aún, la que usan en Venezuela, que se convierte em, como en una, como en un, ¿cómo es que se llama? Oh, God. Como una muletilla, Ujú. ¿verdad? La muletilla que el venezolano, que no lo vamos a decir aquí, porque simplemente me desagrada, la muletilla que el venezolano tiene con una palabra que en principio es un término que se utiliza cuando se quiere ejercer violencia verbal a una persona, ese se va a eliminar porque sencillamente tú la utilizas, por ejemplo, en México y te van a ver fatal. Te van a ver como, mira, de verdad no te queremos aquí en la sala. Y de hecho eso es lo que yo he visto, que la muletilla se utiliza nada más en grupos de venezolanos. Entonces, pero si esos venezolanos quieren estar en un área más global del Clubhouse, Van a tener que ajustar su lenguaje. exacto. Entonces, eso es lo que va a ¿Qué pasar. comentario tienen sobre el buen comportamiento de la gente en la mayoría de las salas de Clubhouse? Sí, es verdad que hay unas salas que se vuelven insoportablemente violentas y agresivas, pero en general el tono de casi todas las discusiones, aún bien polémicas, Ujú. muestra un comportamiento supremamente racional de la mayoría de los interlocutores, ¿no? Más de lo que se espera muchas veces en reuniones públicas. Aquí se empieza todo el mundo a hablar al mismo tiempo y a gritar y eso. Y sorprendentemente aquí en salas de 40, 50 y 100 personas, la gente espera su turno, habla, dice, expresa lo que va a expresar. Ha habido algunos que se han especializado en la parte de la moderación, ¿verdad? En asignar turnos de palabra y en acreditar las contribuciones de cada quien. A mí eso no deja de sorprenderme porque aquí yo voy a una reunión de condominio y también se elevan los ánimos y se pierde la disciplina del grupo, ¿no? Y sin embargo, yo me quedo sorprendido de que yo he estado en salas, en Clubhouse, donde se han hablado tópicos bien irritantes para ciertas personas y aún así, mira, no pasa nada. Es sorprendente, ¿eh? Sí, es el foro público, o sea, ciertamente hay momentos en que en el foro público vas a tener a alguien que quiere ganar a través de estrategias de interrumpirte, a través de estrategias de levantar la voz, Las a falacias, través de ¿no? falacias, o sea, cuántas falacias he escuchado yo en Clubhouse
me he dado a la tarea en algún momento de educarme sobre falacias, porque yo digo, bueno, ok, o sea, van a aparecer. Lo que debo hacer es explicarles por qué el argumento que están haciendo realmente no tiene lógica. Y creo que la gente sigue lógica. O sea, la mayoría de la gente le encanta un argumento lógico. Y esa es una de las cosas que el Clubhouse permite. El Clubhouse permite que la persona que tiene argumentos lógicos y que puede, como se dice en inglés, hablar hablar en párrafos. Sí, frases cortas. O frases cortas. O sea, la persona que puede hablar, expresar una idea en frases cortas y luego construir una idea mayor en un párrafo hablado, esa persona usualmente es la que está de alguna manera conquistando la sala, en el sentido de que puede expresar su idea completa y le es posible también hacer que la persona que está escuchando pueda entender su idea. Ciertamente la gente que interrumpe ese tipo de discusión o intercambio están utilizando estrategias de comunicación que pretenden como tratar de tener la razón a través de estrategia y no de la idea. Entonces creo que ese A es un... largo plazo tú ves a generadores de contenido produciendo material suficiente para mantener a la gente interesada en las diferentes salas y foros de discusión. ¿O tú crees que esto probablemente evolucione simplemente hacia una red de amigos que se reúnen para hablar y comentar y a la larga no sea sostenible? Porque el problema que yo veo desde el punto de vista de la generación de contenido es lo laborioso que es estar aquí horas sosteniendo una sala para luego se pierde ese contenido. O sea, no es un contenido como este video que estamos haciendo ahorita, que lo hacemos y esto lo va a ver la gente por los próximos meses o años. Exacto. Espero. Pero Sí, sí. lo interesante es que en estos casos, muchas de estas salas, aún siendo grabadas, no pareciera que están siendo reproducidas en otro foro. A mí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una sala de salud y por curiosidad la grabé. La sala duró casi 2 horas y media, ¿no? Y la sala yo la consideré excepcionalmente buena. Luego agarré el audio, habiendo pedido todos los permisos requeridos a la gente para usar ese video, lo puse en un podcast. Y eso no lo ha escuchado nadie, pero no solamente no lo ha escuchado nadie, sino que después me puse yo a escucharlo y me encontré con que era extraordinariamente fastidioso dedicarle 2 horas y media a escuchar gente hablando. Entonces, qué interesante ese fenómeno psicológico de que cuando tú estás involucrado en la conversación en vivo, puedes mantener el nivel de atención. Pero si tú eso lo pones a diferido y dices, esta sala está muy buena, yo la voy a grabar y la voy a escuchar mañana cuando vaya en el auto, ya después que la escucha no tiene vigencia, pues la escucha y dice, bueno, como ya yo no puedo participar, como ya aquí todo fue dicho, yo soy simplemente un espectador, ¿no? Entonces es interesante imagino que los psicólogos estarán estudiando ese proceso que hace que una persona le dedique 3 y 4 y 5 horas a participar en una conversación o 90% como oyente. Interesante ese aspecto, ¿no? Y bueno, quisiera Netflix tener una película que la gente le dedicara tanta atención de su tiempo, ¿no? Entonces habla sobre el verdadero poder de la comunicación humana hablada, sobre la narrativa, sobre el proceso que ocurre cuando un ser humano le cuenta a otro cuento, ¿no? Es bien interesante, me gustaría tus reflexiones en ese sentido. Mira, ese ciertamente es como lo has descrito, es un fenómeno interesante. No es la primera vez que sucede, no es el primer ejemplo. Pensemos en Oscar Wilde, que es el escritor inglés, uno de los escritores ingleses más famosos. Shakespeare y Oscar Wilde está abajito. Él era famoso, muy famoso, por ser un buen
hablante, ser alguien que querías invitar a tu fiesta para que él hablara y dejarlo hablar. Un gran conversador, pues. Absolutamente. Un gran interlocutor, un gran presentador. Entonces, pero lo más gracioso del asunto es que nosotros no tenemos nada acerca de esas conversaciones. Nosotros tenemos sus obras de teatro, tenemos su novela, tenemos tal vez las cartas, pero no tenemos las conversas. Y sin embargo, él siempre es recordado como una persona que podía entretener a un salón, y además es que piensa en las metáforas que tiene Clubhouse que tienen que ver con esos grandes salones de entretenimiento. Pues. Entonces, Oscar Wilde sería uno de esos hablantes que de vez en cuando nos encontramos en Clubhouse, que pueden entretener una sala de 80, 150 personas sin ningún problema. Y esa habilidad se había perdido. Pues o sea, los escritores, por ejemplo, los escritores se han vuelto súper programáticos en el sentido de que si están hablando de su obra, por ejemplo, están hablándolo en un video, en una entrevista muy formal, etcétera. Yo en particular, yo creo en la visión del artista y del escritor que se sienta y habla con sus interlocutores y que además puede entretener a un salón. Puede mantener la atención de un grupo grande de personas. Y creo que ese es uno de los trabajos del artista, sobre todo de gente como los escritores. Tienen que saber cómo llevar un salón, una sala, y poder darle el texto a la persona que está allí. Porque la conversación va a ser un texto, ciertamente. Yo te invitaría, por ejemplo, estoy seguro de que el salón que grabaste es interesante, pero ciertamente es posible que no sea interesante escucharlo, pero sí leerlo, porque la lectura de una conversación es sumamente distinta a escucharlo de nuevo, porque escucharlo de nuevo es como, bueno, voy a hacer ese experimento, voy a convertir ese audio en texto a ver qué tan bien se lee, ¿no? Porque eso es otro reto, ¿no? La palabra escrita conversacional es diferente a la palabra literaria, ¿no? A la letra. Sí, necesita edición. O sea, yo cada vez que yo transcribo una conversación, que yo he hecho entrevistas con artistas en Latinoamérica, en Estados Unidos, en inglés y en español, yo cuando lo transcribo, porque me gusta tenerlo como texto académico, yo tengo que corregir la construcción del lenguaje porque la mayoría de las construcciones verbales en una conversación hablada van a ser diferentes a las que tenemos en el texto escrito. Puedes mantener muchísimo de ello, pero hay ciertas cosas que tienes que ajustar. Y justamente es en eso donde está el trabajo. Por ejemplo, el artista Andy Warhol, en su revista Interview, él publicaba las conversaciones que él tenía por teléfono con gente. Entonces, él hacía una entrevista por teléfono y transcribían todo, desde los sonidos que estaban en la parte de atrás. O sea, hay diferentes formas de transcribir y ciertamente eso es un arte. Pero se hacen más interesantes porque estás creando la imagen dentro del cerebro. Estás creando la imagen dentro de la mente que lee el texto. Son diferentes formas de construir. Lo que me interesa a mí de Clubhouse, que me ha interesado desde hace algún tiempo, es la utilización de la voz para crear una imagen. Para mí eso es
parte de mi exploración. Yo, como persona que yo tengo ADHD o tú quieres, doctor, me lo puedes traducir mejor, el síndrome de De déficit de atención. déficit de atención y hiperactividad en mi caso, hiperactividad, yo entro a varios salones en donde están las personas que son discapacitadas. Una de las maravillas de esta aplicación es que tenemos ahora la bienvenida a la gente discapacitada que no ve. Sí, eso ha sido fascinante. Eso ha sido es fascinante las increíble. contribuciones de ese grupo humano, ¿no? Absolutamente. Y tenerlos es una maravilla para mí porque he empezado a hablar con muchos de mis amigos para crear obras de arte que tengan un diálogo con la comunidad. Entonces, por ejemplo, para mí es fascinante pensar en la fotografía como y pensar en formas de presentar a la fotografía para una persona que solo puede escuchar y cómo la construcción de la imagen puede hacerse a través de la descripción de la foto y cómo la imagen se va construyendo en nuestra mente, cómo nosotros vamos construyendo la imagen. O sea, que podríamos decir que de una u otra manera Clubhouse está influenciando un factor creativo en tu obra artística, diríamos. Sí, sí, absolutamente. Está haciéndome reflexionar acerca de mis privilegios, por ejemplo, como gente que ve. O sea, ¿cómo yo le hago, cómo yo hago en un museo o cómo yo hago para reflexionar acerca de mi capacidad de ver o de cómo estamos tratando a las personas invidentes dentro del museo que está súper enfocado en lo visual? Entonces le estamos dando las herramientas posibles para poder interactuar con el objeto o incluso si estamos construyendo el objeto para ellos. O sea, para mí es fascinante pensar, por ejemplo, yo estoy construyendo, uno de los proyectos que estoy construyendo es descripción de fotos y dejar a la persona que ve sin la posibilidad de ver la foto y tener que escuchar la descripción que escucha la gente invidente y que ellos tengan que construir la imagen en su cerebro de la foto que le estoy describiendo, que sí existe, que yo la tengo, pero que el invidente solo puede escuchar. Entonces, ¿cómo le hago eso yo a una persona que ve? Bueno, le quito la posibilidad de ver la imagen con sus ojos y hacerlos enfocarse en ver la imagen a través de lo que les digo. Oye, interesantísimo. Bueno, amigos, como les dije, Juan Herrera es toda una personalidad. Lo pueden encontrar en sus propias salas en Clubhouse y también lo encuentran de vez en cuando desarreglando y creando polémicas sumamente valiosas e interesantes en otras salas. Y bueno, hoy lo tuvimos aquí en La Mira. Para mí ha sido un gran gusto, de verdad, Juan, tenerte aquí y que te conocieran otras personas más allá de la gente que ya te conoce ampliamente en Clubhouse. Y bueno, espero seguir contando con próximas entrevistas para que hablemos de muchos otros temas que estoy seguro que así como los comentas en Clubhouse, podemos comentarlo conmigo o con otro grupo de personas que deseemos invitar a todos estos foros. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias a ustedes amigos por su atención y hasta una próxima oportunidad de Personalidades en la Mira. Muchas gracias Juan y nos seguimos viendo en Clubhouse.